Sí, bueno, primero, bienvenida, Rocío. ¿Qué tal? Hola, Belén. Una disculpa, como ya decía Violeta, pero se nos vino un poco, se nos precipitó se nos vino el tiempo encima. Rocío, si nos quieres comentar acerca de este trabajo, si eres tan amable, adelante para no perder más tiempo. Bueno, simplemente estamos nosotros reportando cuál es la situación que se vive en la frontera, específicamente en Ciudad Juárez, pero con el retorno que está haciendo el gobierno de Estados Unidos de los migrantes venezolanos que estuvieron cruzando desde el mes de septiembre. Tenemos que recordar que el 12 de octubre el gobierno de Estados Unidos hizo un cambio en su política migratoria para recibir a los migrantes venezolanos, lo que implicó el retorno o expulsión de su territorio a todos aquellos que habían cruzado vía terrestre por la frontera común con México. Esta es una situación un poco complicada porque, digo, la frontera ha estado recibiendo de manera masiva a migrantes de diferentes nacionalidades que buscan llegar a territorio estadounidense, los albergues están saturados y bueno, el gobierno de México aceptó este acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y desde el 12 de octubre empezamos a recibir migrantes. Hay una cuota de un promedio de 200 migrantes por día y la verdad, la situación, dicen los gobiernos acá, fue muy intempestiva, nunca nos avisaron y realmente no estamos preparados para recibir a tanta gente. Lo que estuvimos viendo en los últimos días es que la gran mayoría de estos migrantes estuvieron durmiendo, pernoctando en la calle, en la vía pública, y desató realmente pues una emergencia, ¿no? Tenemos que recordar que pues la gran mayoría de los albergues que operan en Ciudad Juárez son operados por organizaciones civiles y religiosas, solamente hay dos albergues que están bajo instancias de gobierno y uno de ellos es el Leona Vicario, que está por parte del gobierno federal, y el Kiki Romero por parte del gobierno municipal, y todos están saturados, están llenos. Hay una persona que coordina a la red Somos Uno por Juárez, que es una red de migrantes. La mayoría de los migrantes no gubernamentales están incorporados o afiliados a esta agrupación, y ella nos decía, no nos damos abasto, estamos a nuestro nivel máximo, y esa es la situación que se está viviendo, y por lo que hemos logrado investigar, es una situación que también se vive en Tijuana, Nogales, Piedras Negras y Matamoros, donde se está expulsando a un promedio de 200 personas diarias. Tenemos entendido que Estados Unidos busca regresar a todos los venezolanos que se incorporaron en los últimos días y sigue retornando a los que después del 12 de octubre han brincado la frontera para entregarse allá y pedir asilo político. Sin embargo, como cambió la política, inmediatamente son regresados. Gracias, Rocío. Pues nos están presentando tú, Rocío Gallegos y Blanca Carmona de Ciudad Juárez, nos están presentando un trabajo que se denomina Política de Estados Unidos hacia venezolanos, causa emergencia en la frontera. Y realmente esto que tú estás planteando ahorita, Rocío, pues es una situación de emergencia la que se está viviendo. Nos narras aquí cómo son miles de venezolanos los que ya están arribando a este espacio, y a otros tú nos estás aquí comentando y compartiendo. Y bueno, algo que a mí me llama mucho la atención de esta nota que nos comparten es esto que los propios gobiernos señalan locales, que no están preparados, que no hay la capacidad para recibir a tantos migrantes, no hay los recursos y bueno, ¿qué hacer ante este escenario, ante esta situación de emergencia? Y sobre todo, bueno, a partir incluso de estos testimonios que tú vas aquí compartiendo de familias que pues han sido deportadas y que ellos no se esperaban esta política de Estados Unidos, y por supuesto que también al arribar hacia México, pues las condiciones para ellos son realmente dramáticas, y por eso también la emergencia humanitaria en la que estamos, Rocío. Exacto. De hecho, aquí las organizaciones que dan atención a los migrantes, ellos han estado comentando y se han quejado, ¿no? Porque dicen, el gobierno de Estados Unidos hizo un acuerdo que México aceptó, dice, pero ellos lo han hecho desde una situación muy cómoda
y nunca tomaron en cuenta la realidad que tenemos ahorita en la frontera o que teníamos antes de la implementación de esto, y lo que nos ha pasado es que actualmente tenemos una emergencia. Ahora, una situación que es preocupante es que la mayoría de estos venezolanos que han sido expulsados llegan sin documentos, llegan sin dinero, y el gobierno de México los está recibiendo y les dice, tienes 15 días para salir del país. Entonces ellos dicen, ¿cómo me voy? ¿A dónde me voy? O sea, no tengo dónde quedarme. Y hay una situación que estamos viendo diferente a otro tipo de nacionalidades. En el caso de los migrantes venezolanos, la mayoría de ellos no tiene una familia en Estados Unidos, a diferencia de lo que veíamos de los centroamericanos, de los cubanos, que durante su estancia en Juárez, las familias que tenían en Estados Unidos les podían ayudar con recursos para que ellos pudieran permanecer el tiempo a lo mejor que pudiera llevarse el trámite. Sin embargo, ellos no. Entonces no tienen cómo moverse, no tienen recursos para rentar un cuarto, y la situación es complicada, sobre todo porque los albergues que operan aquí, que son alrededor de 20 albergues, la mayoría de ellos, tenemos que decirle, están bajo la operación de Ciudadanos, están saturados, están sobresaturados. Entonces dice, tenemos un riesgo masivo. Rocío, muchas gracias. Rocío Gallegos, directora de La Verdad. Estamos en un escenario de crisis porque, en efecto, como lo bien comentas, los albergues, bueno, una, son insuficientes, y dos, no se ve que este flujo de venezolanos, de venezolanas, vaya a detenerse dada la política migratoria de los Estados Unidos. O sea, el problema, al parecer, según tengo la percepción, tiende a crecer. Sin que haya, te pregunto, Rocío, o sea, sin que haya como una articulación de las autoridades mexicanas, quiero decir, de orden federal, de orden estatal, de orden municipal, para hacer frente a esta situación. Me da esa impresión de que no hay articulación, y los esfuerzos de estos albergues, que son pues organizados, administrados, gestionados, etcétera, por personas de la sociedad civil, iglesias, etcétera, son insuficientes. ¿Es así? Así es. Desgraciadamente hemos visto esta constante. El gobierno de México acepta o hace acuerdos con el gobierno de Estados Unidos sin tomar en cuenta la realidad que se está viviendo en la frontera. Lo hemos vivido en diferentes momentos desde octubre del 2018, que es cuando empieza el flujo masivo de migrantes. Realmente después de que está una emergencia, es cuando tratan de improvisar con una serie de medidas que realmente se quedan cortas ante la realidad que se vive, ¿no? También tenemos que recordar que, desgraciadamente, Ciudad Juárez es una de las comunidades más violentas, donde los migrantes, esto se ha documentado no solamente por la prensa, sino por organizaciones que dan asistencia a migrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada. Y entonces esto eleva aún mayor la situación. Sin embargo, hemos visto que desde el 2018, ya prácticamente desde octubre del 2018, casi 4 años, hemos visto que esta situación se repite. No se toman en cuenta las realidades, no se ven ni se manejan medidas o estrategias que puedan apoyar a comunidades como Ciudad Juárez, como Tijuana, como otras comunidades de la frontera norte que están recibiendo y que han recibido como retornos, como expulsiones a miles de migrantes. Y esa es la situación. Rocío, te queremos agradecer, pensé que tenía aquí yo el micrófono muteado, pero no, Rocío, te queremos agradecer mucho a ti y a Blanca Carmona y a La Verdad Juárez por esta participación que tienen ustedes, sobre todo porque podemos así acercarnos a lo que se está viviendo pues con los venezolanos, pero también lo que se vive en los albergues, que es una situación realmente de emergencia y que tiene que ser atendido. Así es que muchísimas gracias por compartirnos este trabajo, Rocío. Muy lindo. Gracias a ustedes por el espacio, y yo creo que es importante que se visibilice esta situación, que organizaciones de la sociedad civil
han estado pidiéndole al gobierno que por favor establezca y dé apoyos y dé claridad sobre la situación que vive esta población actualmente en la frontera. Muchas gracias. Rocío Gallegos, nada más simplemente decirte que los micrófonos, las cámaras de Momentum, la alianza de Pie de Página y Rompimiento TV están abiertos. A nombre de Ernesto Ledesma, que anda haciendo algún tipo de gestiones, no pudo estar el día de hoy presentes. Estamos Violeta Núñez y tu servidor Alejandro Saldaña en calidad de, pues, debateador emergente, ¿no? Pues te agradecemos y reiterar que este es un espacio abierto para presentar este tipo de trabajos, para denunciar, para documentar, para exponer esta situación que se vive y que, como comentan en las redes sociales, en efecto, la realidad de las ciudades de la frontera norte del país y de la frontera sur es muy diferente a lo que vivimos en otras, pues digamos, en el interior del país, ¿no? Las fronteras son, tienen sus particularidades. Rocío, muchísimas gracias y que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Lindo día, gracias. Pues sí. Ya estamos, sí, adelante Alejandro. Sí, no, digo que esto, que las condiciones, las realidades de las fronteras son muy, muy diferentes, pues, o sea, es algo que quizás quienes estamos pues, en el centro del país, en otras ciudades, no nos percatamos, no alcanzamos a calibrar de manera adecuada, ¿no? Y quienes viven allá en Juárez, en Tijuana, en Matamoros, etcétera, pues tienen una valoración muy, muy diferente de estos fenómenos o de estos procesos que se viven pues con la política migratoria de los Estados Unidos y la política migratoria, pues no sé cómo decirlo, de pechito del gobierno mexicano frente a los Estados Unidos, ¿no? Sí, así es. Incluso aquí hay un comentario que nos están compartiendo Abeja Amarilla y dice ella, por eso siempre he dicho que la realidad del norte es diferente al sureño mexicano. Y pues sí, tiene toda la Toda razón. la razón. Toda la razón y bueno, y ahorita esto que se está viviendo en el norte es muy, muy particular. Si ya era complicado, ahora con esta política que tiene Estados Unidos de solamente aceptar a un determinado número de venezolanos y que estén en Venezuela y que lleguen a través del espacio aéreo y no vía terrestre, pues eso hace más complejo y que México, y lo que los regrese hacia México o los saque, como dice en el testimonio, ¿no? Me sacaron no del albergue que estaba donde estaba en Estados Unidos, sino del país y me enviaron a México a otro albergue donde las condiciones realmente son terribles, como lo podemos leer en el texto que nos acaba de compartir Rocío Gallegos.